Buenas tardes, hermanos y amigos. En esta tarde les saludo. Que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Yo sé que están pasando momentos, quizás algunos difíciles todavía. Los amigos pueden estar pasando por sus familiares que tuvieron pérdidas y unos también en la área económica. Pero Dios es bueno. En esta tarde vamos a ver qué maravilloso es Dios, cuán grande amor ha tenido para darnos la vida eterna. Entonces yo quiero en esta tarde darte la palabra. Yo no te voy a hablar nada afuera de la palabra, sino la palabra de Dios, esa palabra poderosa que viene pues para nuestras vidas, que es la palabra y Dios son uno, ¿no? Cuando leemos la palabra, Dios nos está hablando. Pero aquí hay un testimonio fuertísimo, un testimonio bueno, un testimonio que a través de las escrituras podemos conocer cómo los hombres y de ese tiempo, ¿no? Cuando Jesús murió y resucitó, ellos lo vieron, ellos palparon el amor de Dios, la gracia de Dios, vieron cómo Él murió y resucitó. Y eso es lo que yo quiero transmitirles en esta tarde. Así que yo quiero leerte la palabra del Señor. Dice así en Efesios o Hechos, que diga, voy a usar Hechos, capítulo 12, verso 5, dice así. Así que Pedro estaba, dice, custodiado en la cárcel. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué cosa era lo que estaba pasando? Antes de Pedro, o cuando lo apresaron ya, estaban en persecución, estaban persiguiendo a los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque primero persiguieron al Señor Jesucristo. Bueno, lo mataron y ya quedaron tranquilos pensando que ahí se iba a quedar la palabra, que ya no iba a correr la palabra. Pero los hombres de Dios, las mujeres de Dios comenzaron a transmitir la palabra de una y otra forma. Y es así que supieron aquellos hombres, aquellos religiosos, supieron que Jesús estaba pues ya muerto, pero sus seguidores de Jesús estaban transmitiendo la palabra de Jesús a todas las personas, que estaban diciéndoles: Jesús murió pero resucitó, mira, Jesús sana, Jesús, y tenían lleno del poder de Dios, estaban corriendo con la palabra del Señor. Y ahí es cuando apresan a Jacob, lo apresan y lo matan, y a Pedro lo llevan detenido, le llevan preso. Y ahí en ese lugar donde le llevaron preso, dice que él estaba custodiado y estaba atado de las manos con cadenas, ¿no? ¿Con quién estaban atados? Estaban atados con otros que estaban custodiando, cuidándolo, que no se moviera para ningún lado. Entonces vemos como en el capítulo 12, 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso es muy importante, que la iglesia ore al Señor por cualquier situación. Y eso es lo que nosotros como iglesia, Fuente de Vida, no hemos cesado de orar. Los intercesores, aquellas personas que interceden, que oran, están las 24 horas, quiero decirte, a la medianoche, pasada la medianoche, 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque están así en turnos, podemos decir, y no han cesado de orar. Y hemos tenido también un día de ayuno y oración, toda la ciudad, y ahí ha cesado la plaga. Entonces aquí no era la plaga, pero era la otra plaga, la persecución. Esa plaga de persecución estaban pasando los discípulos del Señor Jesús, estaban pasando estos hombres de Dios. Entonces vemos que dice, preso. Entonces dice en el verso 6, dice: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos
con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces vemos que es importante ver cómo estaba atado Pedro. Dice, a cada lado habían soldados a quienes estaba atado Pedro. ¿Por qué estaba preso Pedro? ¿Por qué estaba ahí encadenado Pedro? Por llevar la palabra, por transmitir la palabra. ¿Se da cuenta? Entonces vemos que es importante para nosotros, porque también nosotros estamos transmitiendo la palabra. Dice, y aquí se presentó, dice, un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Poder de Dios. Aquí Dios envió a un ángel a romper esas cadenas que estaban atados a los hombres. Le despierta, le dice, le toca, ¿no? Porque él estaba dormido. Pedro estaba durmiendo. Y vemos que Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero pensó él que era una visión. Rápidamente le dijo el ángel, cíñete, átate tu sandalia. Todo eso así le dijo, envuélvete tu manto y sígueme. Le dijo, sígueme. Envuélvete con tu manto y sígueme. Qué importante es la obediencia de inmediato. ¿Qué hizo Pedro? Inmediatamente se amarró sus sandalias, se envolvió con su manto y después de le dice, sígueme. Y atrás del ángel salió. Comenzó a salir. La primera puerta se abrió, la segunda puerta se abrió, la tercera puerta, mire cómo dice, saliendo le seguía, pero sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, no pensaba que estaba sucediendo o pasando lo que él estaba viendo, pensaba que era una visión o que se estaba soñando, ¿no? Y dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, a la cual se les abrió por sí misma y salido pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Imagínense, ¿no? Habiendo pasado la primera, la segunda, la tercera puerta de hierro que nadie podía abrir. Yo no sé con cuántos candados has dado. Mire, la primera puerta abrió el ángel, la segunda puerta, pero no lo vio abrir, pero solo vio Pedro que la puerta se abría. Que la puerta se abría. Y pasó la primera, la segunda, la tercera puerta de hierro que daba a la calle, se abrió. Y pasaron, y de ahí el ángel se fue, y él no sabía dónde ir, pero conocía a alguien, ¿no? Y más que nada sabía que estaban orando por él. Estaban orando por él en una casa. Entonces dice Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dios lo libró enviando al ángel de la muerte a Pedro. Ya estaba condenado a la muerte, así como el otro discípulo, ¿no? Que era Jacob, que ya le habían matado. Y ahora, porque le gustó, dice a la gente, a los judíos eso, y para darle el gusto, también iban a matarle a Pedro. Pero Dios no quería que lo mataran. Y lo sacó enviando al ángel. Dice que
en la casa donde estaban ellos orando. El ángel, dice, le ha librado de la mano de Herodes, y todo aquel pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Se da cuenta? Aquí en 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban orando por él. Y aquí también vemos que en la casa de María estaban orando, reunidos a esa hora de la noche. Y dice, la cual, dice, no la reconoció, dice que él tocó la puerta, y la joven que salió para abrir, dice que no abrió porque escuchó la voz de Pedro, y volvió a regresar a la reunión donde estaban orando. Es Pedro, dijo, y la gente le dijo, estás loca, ¿no? Es Pedro, decía, y Pedro seguía tocando la puerta. Y ahí vemos que cómo le han atendido, y le hicieron pasar, pero él dice que dijo, no digan nada, calladitos. Ellos le dijeron, estás loca, ¿no? Dice Pedro, resistía en llamar cuando abrieron y vieron, y se quedaron atónitos, dice. Pero él dice, haciendo con la mano señal que callasen. Y le contó, ¿no? Cómo el Señor le había librado de la cárcel, cómo Dios le había sacado por la oración que habían hecho eso. Es importante la oración, que siempre a través de la radio estamos hablando, están nuestros hermanos pastores, todos están siempre comunicándoles a usted que está, ¿no? Siempre escuchando, y usted dirá, por tanto voy a orar. No, es importante. Y sí, mejor es cuando oramos entre dos. Si usted ora poniéndose de acuerdo con alguien por alguna cosa, dice que Dios lo va a hacer. La oración es importante. Cuando hay algo ¿no? que hacer, nosotros podemos pues orar juntándonos con alguien, pero que también crea como nosotros y que tenga fe como nosotros, porque no se junte con personas que dicen, no, ¿qué va a hacer? No creo que se pueda hacer, ya está, ya no, dice que ya no me van a perdonar la deuda, o decir no, que dice que no, que el médico ya le dijo que ya está mal, ya no se puede hacer nada. No, ¿qué es lo que Dios dice lo último? Eso es lo que vale, lo que es, lo que tiene que ser, lo que Dios dice lo último. ¿Por qué? Porque es necesario buscar la presencia del Señor, buscar en oración a Dios. Eso es importante. Esta lección de Pedro en la prisión, importante para cada uno de nosotros, porque cuántas lecciones nosotros pasamos, cuántas cosas pasamos cuando ¿no? vienen pruebas y luchas. A veces lloramos, a veces pensamos que ya no se puede hacer nada, a veces pensamos que ya no todo se acabó. No, cuando vemos que como el enemigo se levantó contra Pedro, contra los apóstoles, contra los creyentes del Señor Jesucristo, y parecía que ya estaba perdido, ¿no? Parecía que ya estaba, ya habían ganado. Miren, ahí vemos que son los seguidores, son pues personas, sacerdotes o reyes religiosos que no creen en la palabra. Entonces, estos se unen a uno. Entonces, ellos comienzan a perseguir a la iglesia que somos cada uno de nosotros. Comienza a perseguir a los hombres y a las mujeres. Y al perseguir, están también en contra de Dios, ¿no? A Dios mismo están
persiguiendo, porque eso es lo que se ve cuando aquel varón, Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, ¿no? De día y de noche, planificaba cómo traerlos, planificaba qué podía hacer, planificaba los voy a arrastrarlos, algunos si no quieren venir los voy a matar, los voy a meter a la cárcel. Mire cómo él amenazante, en el camino Dios se le presentó y lo tiró al suelo, ¿no? Ahí en el suelo le habló, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se da cuenta? Dios le respondió. Entonces cuando el hombre, la mujer o los hombres o que se junten en contra del cristiano, en contra de los pastores, en contra de los líderes, están en contra de Dios. Y Dios va a hacer cualquier cosa para librarlos, porque eso es lo que ha hecho con Pedro, ¿no? Con Pedro envió ángel y lo sacó. Entonces la palabra del Señor, ¿no? Porque los hombres que persiguen andan con cólera, andan con odio, no queremos ver la palabra en San Juan capítulo 15, 18. Quiero que usted pueda leer conmigo, o si no tiene una Biblia, pues usted júntese con alguien que está por ahí, o si no, anote. Es importante porque yo quiero enviarte la palabra, que cuando tú quieras leer, en dónde dirá, entonces tengas escrito, y cuando está escrito lo puedes leer. Entonces te vuelvo a repetir 15, 18 de San Juan. Entonces dice así: y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces al Señor Jesús le aborrecieron, hasta cómo le persiguieron, hasta la muerte lo persiguieron. Entonces, ¿qué más podemos ver? Pues no hay nada también que pueda no hacer que la persona se desanime totalmente o diga: ya no puedo hacer nada. O sea, que no hay nada que exista que nos pueda hacer callar. Así hayan leyes, así que busquen así. ¿Por qué? Porque ellos no paraban. Entonces, ¿por qué? Porque Él ha llamado al hombre y a la mujer. Él escogió al hombre y a la mujer. Entonces yo quiero también participarte en Segunda de Reyes, capítulo 20. Quiero que vayas a esta palabra y puedas leer conmigo Segunda de Reyes, como te dije. Si no tienes una Biblia, anótalo, y después cuando estés a solas, léelo la palabra, que eso es muy importante, capítulo 20, 15 dice: y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. No es vuestra guerra, sino es de Dios. Entonces, cuando a nosotros nos persiguen, no nos están persiguiendo a nosotros, sino están persiguiendo a Dios. Y Dios va a hacer cualquier cosa para defendernos, para defender a su iglesia, para defender a sus hijos, para defender a aquel hombre o mujer que está llevando la palabra de Dios. Y aún así, no es solamente en ese tiempo que cuando Pedro estuvo ahí encarcelado y Dios mandó el ángel para que lo salvara. No solamente. Hay países que persiguen
hay países, China, yo leí un libro hace tiempo, había uno que escribió que cómo le habían, era tanto, le habían apresado, le habían castigado y no sé qué cosa le cortaron, pero él seguía predicando la palabra, seguía llevando la palabra, hasta que un día, dice que le rompieron los brazos, le rompieron los pies para que no saliera preso, pero dice que un ángel fue y le dijo, levántate, párate. Y sabe, y también así hizo pasar por una pared alta, lo sacó. Y así hay en todo sitio que Dios está salvando a aquellos hombres que están llevando la palabra del Señor. Aquellos hombres que son pues hombres fuertes, hombres poderosos en Cristo. Porque sin Cristo, pues no valemos nada. Sin Cristo somos presa fácil para el enemigo. Pues también quiero decirte, cuando Dios quiere obrar, nada puede impedir. Cuando Dios quiere hacer algo, nadie lo va a detener al Señor. Nadie. Queremos ver también este capítulo 27 de Mateo, que es importante que como te dije, que puedas leer, porque la palabra del Señor es nuestra arma, la arma poderosa. 27 de Mateo, verso 62, dice de esta manera: al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será poster el error peor que el primero. Imagínense, ¿no? Cuando Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Ahí en el sepulcro estuvo 3 noches, 3 días. Dice que ahí este varón va y le dice: mira, no vaya a ser que lo vayan a robar su cadáver. Y si roban, van a decir que se resucitó. Entonces, ¿qué dice Pilato? Dice, Pilato le dijo: ahí tienes un guardia, id a asegurarlo como sabes. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guarda. Imagínense, ¿no? Como nuestro Dios es poderoso para hacer resucitar a su Hijo y así llevar a su reino, lo hizo. Bien asegurado. No solamente la piedra que no se podía rodar, porque tenían que ser varios hombres, porque era tremenda piedra, y lo mandaron a sellar, digamos, con cemento bien sellado, que nadie podía abrir. ¿Y saben? Y ahí custodiando, guardias ahí, a cada lado. Pero ellos no se dieron cuenta que Jesús salió. Y cuando vio, dice, ángeles allí, se desmayaron. Imagínense, Dios lo sacó. Así como lo sacó, porque promete Él. Dice, cuando nosotros creemos en Él, dice que aún muchas cosas más podemos hacer. Con la ayuda de Él, todo es posible. Y aquí quiero también otro texto más quiero dejarte en esta mañana. Dios dice que contra Dios se reúnen, dice, reyes y príncipes para vencerle, se comunican. Esto está en Salmos 2.
Y yo quiero dejarte también esta palabra. Salmos 2 dice, y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, ¿no? Unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra sus ungidos. Pues dice el 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Se da cuenta? No hay más poderoso que Dios, que Él no pueda hacer. No hay nada imposible para Él. No lo hay. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Y con esto quiero terminar. Quiero leer de Éxodo, capítulo 17, verso 10. Quiero dejarte esta palabra. Dice, hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno un lado y el otro lado. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Dios es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Dios, Dios tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Imagínense. Entonces Dios va a tener guerra contra nuestros enemigos de generación a generación si nos hacen mal. Entonces vemos esta guerra. Dice que Moisés levantaba la mano y ganaba, avanzaba. Pero cuando él bajaba los brazos porque se cansaba, ellos ya también avanzaban. Pero por cuanto vinieron en contra de sus escogidos, pues Dios estableció para que en todo tiempo vayan a guerrearle pues a Amalec, al rey, a ellos, ¿no? Contra ellos. Siempre ganarle la guerra. En esta tarde quiero orar por usted que me está viendo y me está escuchando en este día. Como vemos, nuestro Dios es grandioso, nuestro Dios es poderoso para obrar. Quiero orar al Señor en esta tarde, agradeciéndole por su palabra, y también quisiera orar último por aquellos que desean recibir a Cristo en su corazón. Señor Dios de los cielos, eterno Padre, el gran yo soy, tu palabra, Señor, en esta tarde ha sido dada, Señor, a tu pueblo, Señor, y a cada persona que ha estado al tanto de la palabra en este día. Te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias, Padre amado, Señor, porque les he dado, Señor, la palabra, Señor, como ellos pueden salir, Señor, porque tú eres grandioso, Señor, Dios todopoderoso, porque sé, Señor, que no hay otro Dios como tú, Padre. Gracias te doy por tu amor. Gracias, Padre amado, Señor, Dios de la gloria, eterno Dios, porque tu mano poderosa, Señor, está sobre cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor. Tu mano poderosa está, Padre amado, con nosotros, porque tú nos das la vida abundante, Señor. Te doy gracias, Padre amado,
amado, si estamos débiles, Señor, tú nos das nuevas fuerzas. Padre amado, si estamos, Padre amado, Dios glorioso, quizás perdidos, Señor, que no podemos caminar, usted es el que nos da la salvación y la vida eterna, Señor. Oh, te doy gracias, Padre, si estamos enfermos. Tú eres el mejor médico, Señor, de médicos, y vienes, Padre amado, Dios glorioso, a tocar esa vida, Señor, a tocar esas heridas para sanarlas, porque mi Cristo, Señor, ya murió en la cruz del Calvario, y yo te doy gracias, Padre amado. Y si estamos mal de la vista, Señor, tu palabra dice que, Señor, Dios de la gloria, tú eres el que nos das, Padre amado, Dios glorioso, la vista, porque eso dice, Padre amado, Dios glorioso, en Apocalipsis 3:18. Tú eres bueno, Dios. Bueno, Dios glorioso, tú nos das, Señor, Dios de los cielos, Padre, la vista, el oído, todo, Señor, aquellos que pueden estar mal, Señor. Hoy, Padre amado, en nombre de Jesús, se va toda enfermedad. Declaro que se va toda plaga que haya venido, todo espíritu de enfermedad, se va fuera de estas personas. En nombre de Jesús hay poder, hay poder. Somos, Padre, si somos amenazados, tú nos libertas, Padre amado. Y te doy gracias, papito lindo, Dios glorioso. Gracias, Señor, si somos, Padre amado, Dios de la gloria, pasando quizás necesidades, hambre. Tú traes, Señor, los alimentos. Tú nos provees, Padre amado. Gracias por la provisión, Señor. Gracias, Padre, por la provisión de tu palabra, Señor. En nombre de Jesús, te doy gracias y gracias. Gracias, Jesús. Así también a los que desean recibir a Jesús, quisiera decirles que si usted acepta a Jesucristo, Él le salvará, Él le guiará, Él será su Señor, Él le sanará, Él le libertará. Entonces repite conmigo: Señor Jesús, en este día vengo a ti. Te necesito, Señor. Yo hoy te pido perdón de todos mis pecados y te acepto como mi Salvador. Hoy abro mi corazón de par en par. Entra, Señor, en mí. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Si has recibido de todo corazón, voy a orar por ti, Padre. Mira, Señor, Dios glorioso, este varón, esta mujer, esta joven, Padre amado, han recibido hoy, Señor, la salvación y la vida eterna, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, Padre, y los bendecimos porque ahora han pasado del infierno al cielo y de la muerte a la vida. Ahora tienen una nueva vida en ti, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.